Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias a Jorge. Gracias por haber aceptado venir a compartir con nosotros acerca de la cultura financiera que nos hace mucha falta a todos. Voy a leer una breve semblanza. Jorge Solís estudió Ingeniería y Maestría en Administración con acentuación en Finanzas aquí en la Universidad Regiomontana. Cuenta con diversos diplomados en Finanzas Corporativas y Finanzas Personales y se ha desarrollado en el ámbito financiero desde el 2013, que fue cuando emprendió su primer negocio. Además, ha tenido experiencia en diversas compañías como administrador de proyectos financieros en México, Estados Unidos y Europa. Es especialista en análisis financiero para toma de decisiones, planificación y estrategia financiera. Son algunas de las actividades que por medio de la mejora continua y aseguramiento de la calidad ha desempeñado para fomentar una cultura financiera más sustentable. Muchas gracias, Jorge, y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estén aquí y que se interesen por este tema de cultura financiera sustentable. Muy probablemente, como que dicen, cultura financiera, bueno, ya siempre lo hemos escuchado, pero lo de sustentable nos deja pensando un poco, ¿no? Pero antes de comenzar, les voy a contar un poquito de mí porque esta reseña pues se escucha como que muy padre y todo, pero quiero que me conozcan un poquito más. Yo soy Jorge Solís, yo estudié aquí Ingeniería Industrial en la Universidad de Regiomontana. Luego estudié la maestría en Administración maestría en Administración con acentuación en Finanzas. Pero cuando yo acabé la carrera de Ingeniería, la verdad es que yo no sabía qué hacer con mi vida porque no quería depender de un jefe, ni de un horario, ni quería estar en una oficina sentado, ni nada. Entonces, lo que hice fue emprender un negocio y tuve la oportunidad de trabajar en Querétaro con mi negocio, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, el negocio pues fracasó por una u otra cosa, muy probablemente porque no tenía esos conocimientos financieros. Fracasa, entonces me regreso a Monterrey y es cuando empiezo mi carrera financiera y empiezo a estudiar, me empiezo a adentrar más en la parte financiera, ¿sí? Cuando estudio la maestría, pues bueno, yo de hecho hace 2 años estaba sentado ahí donde están ustedes sentados y yo tenía una clase que se llamaba Pensamiento Crítico. No sé si ¿hay alguien de maestría aquí? ¿Nadie? Una. Bueno, los que no están, 2. Los que no están, se los recomiendo. Esa clase de pensamiento crítico para mí era muy padre y específicamente hablaba de la cultura. Había un maestro que se llama Carlos Teissier, no sé si algunos lo conocen, él era muy bueno y me dejó marcado mucho un ejemplo que él puso sobre la cultura. Y estaba ahí hablando y puso este ejemplo y decía, todos los problemas derivan de la cultura de cada quien y de cada sociedad y de cada país. ¿Qué pasaría si nosotros cerramos esa puerta, con todos los que estamos aquí, cerramos esa puerta y no puede ni entrar ni salir nadie? Y tenemos que durar aquí 1 semana, 1 mes o 3 meses. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasaría? ¿Trabajamos en equipo? Ajá, ya estamos aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, muy probablemente es que a lo mejor empezaríamos a formar ciertos grupos y ciertos líderes, empezarían a salir ciertas personas que son líderes, pero no hay comida, a lo mejor tenemos un surtido no tan vasto de agua y empezamos a querer tener ese poder, ¿no? Querer sobrevivir, porque los hombres estamos hechos para sobrevivir, de hecho no estamos hechos para ser felices. Pero aquí la cuestión es que cuando nosotros trasladamos este comportamiento a la parte financiera, pues nos damos cuenta que nos hace muchísima falta la cultura financiera. ¿Qué es lo que yo envuelvo en esta parte de cultura financiera? Bueno, 5 cosas. La cultura se forma por 5 cosas. Primero, los recursos que tenemos. Lo segundo son las experiencias. Lo tercero son los conocimientos, las tradiciones y las costumbres, ¿sí? Y todo esto, toda la combinación y el dinamismo de todas estas 5 cosas derivan en cierto comportamiento. Y eso es para nosotros la cultura. Si nos vamos, por ejemplo, la cultura, podemos empezar a comparar, ¿no? La cultura que tenemos en el norte de México con el sur.
Tenemos diferentes recursos, tenemos diferentes historias y nuestro comportamiento es completamente diferente. Igual pasa en Europa, como con América, igual pasa en Estados Unidos, como con Japón, y podemos nombrar muchos ejemplos. Entonces, esta parte de cultura financiera sustentable, para mí se me prendió el foco cuando estaba en maestría y empecé a hacer mi tesis, porque mi papá es doctor y trabaja en el Seguro Social, y mi mamá es contadora, y a ella le encanta la parte fiscal. Entonces, por la parte de mi papá siempre me decía, trabaja y ahorra, trabaja y ahorra, y trabaja y ahorra, pero la verdad es que yo no lo entendía. Y mi mamá me decía, bueno, pues mira, existe esta estrategia, no fiscal, sino contable y demás, ¿no? Pero existe esta estrategia que puedes hacerle así, puedes invertir aquí, puedes ahorrar de este modo, etcétera. Cuando hago la maestría y hago la tesis, decido hacerla específicamente se llamaba Evaluación de Alternativas Complementarias a la Afore. Porque en ese trayecto de cuando yo estaba estudiando la tesis, la verdad es que me di cuenta que no tenemos un sistema ni económico ni de retiro, hablando específicamente de la Afore, sustentable. ¿A qué me refiero con sustentable? A que tenga pies y cabeza, que tenga forma, que se pueda sustentar. No es la parte sostenible, no es que se sostenga por sí solo. Sostenible es la parte ecológica, ¿no? Que se sostenga por sí solo, pero lo sustentable es que hay un argumento con el que se pueda sustentar o defender. Entonces, por eso yo traigo la cultura financiera sustentable, porque si nos damos cuenta no tenemos ese hábito del ahorro o batallamos mucho. No tenemos ese conocimiento de cómo invertir o batallamos mucho. Conocemos muchos esquemas de inversión que tal vez no son los más confiables, etcétera. ¿Sí? Lo importante aquí es ir trabajando con una cultura específicamente de finanzas más sustentable. ¿Sí? Que esos recursos que tenemos, esas experiencias, conocimientos, tradiciones y costumbres, vayamos cambiando un poquito la forma de verlo y la forma de comportarnos y empecemos a tomar decisiones mucho más atinadas. ¿Sí? Igual, después de hacer la maestría, yo ya quería dar así como, es que me encantan las finanzas y es que quiero dar asesoría y quiero dar conferencias y quiero llevarla a todo el mundo. Llevar mi conocimiento, transmitirlo a todo el mundo, pero todavía no me sentía preparado. Tuve la oportunidad, como lo dijo ahorita Lucy, de trabajar con diferentes culturas y hablo de la manera de trabajar, hablo del idioma, hablo de las formas de hacer las cosas, de comunicarse, etcétera. Y eso me ayudó mucho a entender cómo se llevaban las finanzas en otros lugares. Y caí en cuenta cuando yo estaba trabajando, o cuando sigo trabajando en finanzas corporativas, y decía, es que yo veo a mis compañeros que también son financieros, sin embargo en las finanzas personales estamos hechos, pues, un borlote, ¿no? No tomamos decisiones tan precisas o tan positivas sobre nuestras finanzas. ¿Y cómo puede ser posible que seamos especialistas financieros corporativos, pero no personales? Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos crear conciencia, y siempre hablamos de crear conciencia, pero ¿qué es la conciencia? ¿Qué entienden ustedes por conciencia? Entender la parte de uno en su entorno. Okay. Entender la parte de uno en su entorno. ¿Okay? Tener conciencia. Es que la palabra es como muy tricky, ¿no? Porque sabemos que tenemos que ser conscientes y tenemos que comportarnos conscientemente y tomar decisiones conscientes, pero a lo mejor no entendemos el contexto, ¿no? Pero simplemente la conciencia es desarrollar ese juicio crítico sobre lo que está bien y está mal. Sí, esa es la conciencia. Y todos sabemos que hoy en día la era es digital y la información corre muy rápido, ¿no? Y hoy en día toda la información nos llega rápido, pero no sabemos si nos llega de fuentes confiables o no tan confiables, porque ya no sabemos a quién creerle, ¿no? Y bueno, en mi intento de hacer esta conciencia, de promover esta conciencia, vine con el movimiento, si lo pueden ver abajo, de Financial Awareness. Y se los explico un poquito. Financial, bueno, ya saben, por la parte financiera, porque eso me llena de gusto yo poderles transmitir un conocimiento financiero y me encanta. La parte de awareness es estar conscientes de lo que estamos haciendo, de las decisiones que estamos haciendo.
Y si se dan cuenta, al principio tiene un hashtag, ¿no? Y en el área digital, ¿qué es el hashtag? Es la moda, es el trending topic. Necesitamos hacer de esta conciencia financiera un trending topic, ¿sí? Esta moda de tomar decisiones positivas sobre nuestro dinero, sobre nuestra economía, sobre nuestras finanzas, ¿sí? Entonces, esperen. Listo. Listo. Ahí está. Entonces, este es el propósito de Financial Awareness. Yo lo baso en 3 cosas. Tengo 3 propósitos. El primero es experimentar, ¿sí? Como dice la frase, nadie aprende en cabeza ajena. Todos necesitamos experimentar, o nadie queremos aprender en cabeza ajena. Y a mí me pasó con el negocio, que el primer negocio que tuve, que fue un fracaso, yo no quería entender que era un proceso que necesitaba pasar para poder aprender lo que tuviera que aprender del emprendedurismo para poder tener un negocio. No estaba mal, pero quise yo experimentar. Me ayudó bastante, pero hasta que no experimenté y fallé fue cuando aprendí. Y esto es lo que yo busco con Financial Awareness o con la cultura financiera sustentable, que experimentemos. Si se dan cuenta, otras economías son más avanzadas porque no le tienen miedo a la inversión, a tomar un crédito, al riesgo. Somos más, o son más arriesgados, ¿sí? No son tan adversos al riesgo, por la parte de experimentar. Lo segundo, la creación de conciencia. Si nosotros no experimentamos y no vivimos en carne propia, entonces no vamos a poder comprender qué se siente, o qué se escucha, o qué se ve, o qué huele, etcétera. Entonces no podemos conocer, no podemos crear un conocimiento a partir de algo que no hemos experimentado, ¿sí? Bueno, fuera que escucháramos algo y dijéramos, perfecto, ya sé qué es, ya no necesito experimentarlo. Como lo hacemos los hijos con los papás, ¿no? Siempre los escuchamos, siempre somos muy abiertos a que nos den recomendaciones, ¿verdad? ¿Sí? Eso por la parte de conciencia. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? A crear una cultura. ¿Por qué pongo un monito con así unos papelitos en el bote de basura? Porque hay que ser muy críticos, y muy realistas. La cultura no se vive nada más en la parte de finanzas. La cultura, siempre hablamos, yo creo que uno de los problemas es que siempre asociamos la cultura con la parte artística. Decimos si hay cultura, si cantan, bueno, si hay compañías de danza, compañías de canto, y etcétera. Y ese es uno de los problemas principales. La cultura son las 5 cosas que les dije, aplicada en cualquier cosa. El recurso, las experiencias, el conocimiento, tradiciones y costumbres. El monito tirando la basura, démonos cuenta, hay veces que vamos caminando, pasamos y hay un papel y no lo levantamos. Yo sé que a usted no les corresponde, pero si ya estamos ahí podemos hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa con el dinero, ¿sí? Hay que compartir esta riqueza. Una economía no crece si no se comparte, pero queremos ver tanto por nosotros, queremos ser ricos nada más nosotros, que entonces nos detenemos al invertir, nos detenemos al crear un negocio, etcétera. La cultura es todo ese comportamiento que tenemos, que va agregando valor a una persona, desde una persona hasta una nación, ¿sí? No hablamos de cultura nada más nacional, o de sociedad, hablamos de una cultura propia, ¿sí? Porque nosotros mismos tenemos recursos, tenemos experiencias y las 5 cosas que les dije, ¿sí? Esto es lo que yo busco con la parte del propósito. Pero vinimos a hablar de finanzas, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito más en la parte financiera. Solamente quería dejar en claro por qué yo perseguía la cultura financiera más sustentable. Ya tenemos una cultura financiera, sabemos que si nos endeudamos tenemos que pagar, sabemos que las inversiones hay un riesgo, sabemos que el ahorro es necesario, etcétera. Pero hay que entender esto, el bienestar financiero. Hay entre el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria de Valores hacen una encuesta, se llama ENIF, Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Y entonces desarrollan toda la encuesta, sacan los resultados
y te presentan cómo está México incluido financieramente, ¿sí? Quiénes tienen tarjetas de crédito, quiénes de nómina, cómo está la parte de inversión, etcétera. Pero ahí, en el reporte, indican tres cosas. Indican que el bienestar financiero es esa resiliencia que tiene la gente para los cambios que hay en la economía. Es decir, cómo lo podemos afrontar. Si, por ejemplo, ahorita, de hecho lo vimos, ¿no? Lo vimos estos días con la gasolina, ¿cómo reaccionamos? ¿Caminando? Sí, tomamos otros comportamientos, ¿no? Pero mucha gente reaccionó con pánico. No supe, o al menos no escuché mucho, que subieran los precios de la gasolina por el desabasto, pero tal vez pasó. Hay muchas cosas, hay muchas determinadas acciones que toma la gente que son diferentes porque tenemos culturas diferentes. Siempre les voy a hablar de cultura, pero es eso, es el bienestar financiero es que tengamos una resiliencia positiva a los cambios que existen, que nos podamos adaptar, ¿sí? Por resiliencia me refiero a tomar lo mejor de cada cosa que nos suceda, de cada cambio que tengamos. Ahora, no he dicho qué son las finanzas, y nada más para no dejarlo al aire, las finanzas son lo que estudia cómo los agentes económicos toman decisiones en el ahorro, en las inversiones y en la utilización de créditos. Esas son las finanzas, ¿sí? Entonces, bueno, la ENIF nos dice que para llegar al bienestar financiero tenemos que pasar por una etapa de 3 pasos. La primera, por eso pongo un librito, es la educación financiera. ¿Qué es esta educación financiera? No les hablo de tener certificaciones, diplomados, maestrías, etcétera. Les hablo de qué es lo que ustedes leen, de dónde lo leen, ¿sí? ¿Cuál es la fuente principal de información hoy en día? ¿Cuál? ¿Redes sociales? Ajá. No sé si alguien se meta al Banco de México a ver las perspectivas económicas, se meta a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se meta a Conducef, hablando financieramente nada más, ¿no? Ajá, el gobierno de México, en realidad no tenemos ese hábito de irnos por las fuentes confiables, pero también creo que no nos vamos porque luego nos metemos y nos ponen muchas gráficas y muchos números, muchos índices y de que, pues qué flojera, ¿no? Mejor que alguien me lo diga, mejor que alguien me lo explique. Tenemos que empezar a desarrollar esa hambre de conocimiento, esa educación financiera, ¿sí? Lean lo que ustedes quieran, pero asegúrense que son fuentes confiables. Esa es mi recomendación, asegúrense que sean fuentes confiables. Luego nos empapamos de conocimiento, nos empapamos de lectura, leemos todo lo que ustedes quieran leer, pero viene esta balancita que es la alfabetización, ¿sí? La alfabetización se refiere, y por eso lo pongo en una balanza, a determinar o a discernir qué información me funciona, cuál es la que me va a agregar valor, ¿sí? Y de verdad es bien impresionante cómo, pues bueno, fue ayer lo de la gasolina, y yo creo que todo mi historial de Facebook estaba lleno de cosas de gasolina, ¿no? Y decía, pues no me agrega ningún valor, pero la gente lo sigue compartiendo, aunque quién sabe quién lo escribió, aunque quién sabe de dónde venga esa información, pero ahí está, ¿no? La alfabetización es empezar a discernir de esa información cuál es la que me va a agregar valor. Y lo tercero, esta pesita, es por la capacidad financiera, esa capacidad para la toma de decisiones. Ya aprendimos, ya definimos lo que nos funciona o no, y entonces ya tenemos una capacidad para tomar una decisión. Claro que esta capacidad va a ir ligada a una decisión positiva, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto de finanzas, si yo les pregunto los bitcoins, ¿qué conocen de los bitcoins? Que está bajando de valor, que está empinado. ¿Qué más? ¿Está basado en logaritmos? Por ahí atrás. Algoritmos, perdóname. Por ahí atrás. Es una tecnología que la puedes aplicar en más cosas, no solo en criptomonedas. ¿Es una tecnología que lo puedes aplicar en qué? En más cosas. En más cosas. Sí. Sí, todos tienen razón. Bajan de precio, lo puedes aplicar en más cosas. De hecho, yo lo asocio como que los bitcoins son cuando las civilizaciones empezaron a conocer ese trading
de metales, o bueno, de productos de metales, de papel, etcétera, y antes tampoco. Cuando intercambiábamos, bueno, a mí no me tocó, ¿eh? Pero sí que te cambio una vaca por huevos, te cambio oro por nueces, etcétera, tampoco estaba sustentado, creíamos en algo. Aquí lo importante es qué tanto conocemos, ¿sí? De los bitcoins. A mí siempre me salen cosas en Facebook de que invierte, bitcoins, forex, resuelve tu deuda, etcétera. Pero no sabemos si en realidad están regulados, ¿no? Y de hecho no están regulados, más para que sepan, ¿verdad? ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo. Entre más riesgo haya, más ganancia puede haber, pero igual no es ley, ¿no? Porque ahora están bajando de valor. Y, pues bueno, tomen su decisión. Yo tengo un amigo que él invirtió en bitcoins y le metió como 20,000 pesos, se fue hasta 30, sacó la mitad, sacó 15 y esos 15 se hicieron 2,000 pesos. Entonces, pues ahí ustedes digan si fue buena inversión o no, pero depende de cada quien, depende de las prioridades de cada quien. Habemos gente que tenemos un perfil un poquito más arriesgado, habemos gente que no tanto, ¿sí? ¿Ya sabemos qué es el bienestar financiero? ¿Sí? Bueno, y lo mismo, ahora sí, seguimos con la parte de finanzas. Creo que vinieron a escuchar de los... Bueno, a ver, ¿qué vinieron a escuchar? Ya no me acuerdo. De los fundamentos básicos para organizar y hacer crecer nuestras finanzas, ¿sí? Se trata de, yo lo llamo el flujo financiero óptimo, ¿sí? Flujo financiero óptimo. Se lo voy a decir, primero se lo voy a explicar a grandes rasgos y luego nos metemos un poquito más. Estas 4 cosas son las primordiales para sus finanzas, sean personales o sean corporativas. Primero que nada, el presupuesto. Segundo, el ahorro. Tercero, la inversión. Y cuarto, el crédito o la deuda. En ese orden. Y se los voy a decir, les traje un poquito de datos y se los voy a compartir, nada más para entrar un poquito más en acción. Pero miren, por ejemplo, el presupuesto. Estos datos son también tomados de ahí de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Pero el presupuesto, Monterrey, que es una de las grandes economías de México, no está incluido en la región que está más incluida financieramente, que es más inclusiva en la parte financiera. Es decir, la parte noroeste de México es la más incluida financieramente, ¿sí? El ingreso promedio que ganan los adultos que tienen una cuenta formal, ¿cuánto creen que es? ¿15? Mensual. ¿Ingreso personal o cuánto? ¿Ah? Ingreso personal en promedio que tienen los adultos en México. ¿6,000? Bueno, aquí dice 7,900. Los que no tienen cuenta son 5,000. Y de las cosas más importantes, solamente el 20% de la población adulta lleva un presupuesto o un registro de gastos. No es lo mismo un presupuesto que un registro de gastos. Hay que trabajar en ello. Por la parte del ahorro, en el 2015, 31.3 millones de adultos ahorraban para el retiro y en el 2018 eran 31.3, es decir, no hubo un cambio. Siguen ahorrando los mismos 31.3 millones de adultos, aunque la población adulta creció, ¿sí? Entonces, digamos que ahora ahorramos menos personas. El principal producto de ahorro es la nómina es el principal producto del ahorro, que yo creo que es, me sobra dinero y lo dejo ahí, ¿no? Y el 42% de la población adulta reportó que en algún momento no completó con su ingreso. De ese 42%, el 63% le pidió un préstamo a un familiar, ¿no? En la parte de inversión, bueno, tratando de ver cuánta gente se había captado financieramente, nada más 1% eran instrumentos de inversión. ¿Y ustedes saben qué es el interés compuesto? ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano?
más o menos. El 34% de la población adulta nada más sabe qué es el interés compuesto. Ahorita lo explicamos un poquito. Y en la deuda, esto está padre, en la deuda, las tarjetas de crédito departamentales son las más usadas en la parte de deuda. Eso es el 61%. Sí. Y el 31% de la población adulta tiene un crédito formal, es decir, un crédito departamental, tarjeta de crédito, de carro, casa, etcétera. Pero bueno, les explico un poquito porque yo creo que este es el flujo financiero óptimo. No puede ser en otro orden, porque lo que generalmente hacemos es pedir un préstamo. Pedimos un préstamo, pero empezamos a pagar y oye, no, pues es que, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Sabes qué? Necesito ahorrar. Y luego cuando empezamos a ahorrar dices, no completo. Chis, ¿cómo no? Pues sí, y empiezas a hacer todo el estudio de por qué no completas y demás, te das cuenta, o haces el presupuesto y en el presupuesto te das cuenta que los créditos están más altos que lo que tienes de ahorro y lo que tienes en inversión. ¿Sí? Y díganme si no, ¿ustedes consideran que una casa es una inversión? ¿Sí? ¿En qué términos? En plusvalía. Seguridad. ¿Ok? Supongo que, bueno, no sé cuántos, pero los que respondieron que si es una inversión, supongo que es porque la pueden pagar de contado. Bueno, ¿no? Porque si ustedes piden un préstamo, ¿saben cuánto les cobran? ¿De puros intereses? Bueno, ¿cuánto vienen pagando en total? Del valor de la casa, si ustedes piden, si el valor de la casa es de 1 millón, a ustedes les prestan 900,000 pesos y tienen que pagar 2.4 millones. ¿Sí? Ahí metiendo el enganche y metiendo lo demás. Entonces, tengan cuidado. Por eso yo hablo primero del presupuesto. Primero necesitamos saber de qué estamos hechos. En esta parte del presupuesto, y a lo mejor los contadores me entienden un poquito, y los que no son contadores pero han tenido alguna clase o acercamiento a la contaduría, en el presupuesto necesitamos ver cuál es nuestro balance general, cuáles son nuestros activos, pasivos y el capital. Es decir, cuánto tengo, cuánto debo y si lo resto, cuánto valgo. Que el capital no es nada más que el patrimonio que tenemos. Por ejemplo, en la parte de las casas, si yo saco una casa de 1 millón y pido el préstamo por 900,000, pues bueno, si hago la resta de los 900 que me prestan a los 2.4 millones que tengo que pagar, ¿cuánto es lo que valen de verdad? ¿Cuánto es ese capital que tienen? Menos y tanto, ¿no? Menos 1.6. 5, sí, 1.5. Gracias. Y entonces hay que darnos cuenta en esta parte de qué estamos hechos, cuál es nuestro capital, cuál es nuestro patrimonio. Aquí es donde se definen y se asignan todo lo que quieran. Yo no les voy a decir, bueno, si quieren sí se los digo, pero les voy a decir lo que a mí me ha funcionado. Por ejemplo, de aquí el presupuesto, yo lo que tengo asignado, el 50% es entre protección y ahorro, porque a mí me funciona y eso es lo que yo quiero. Así me funciona a mí. Muchos dicen, es que es 30% para tu ahorro o 30% para tu retiro, y bueno, pues les dan ciertas recomendaciones. No son malas, nada más que acuérdense que cada quien tiene una cultura diferente y por lo tanto tiene prioridades diferentes, ha tenido diferentes experiencias. Pero en esta parte del presupuesto dense cuenta, primero a dónde quieren llegar, y cuando definan a dónde quieren llegar, qué es lo que necesitan, y evalúen, ¿no? Ahorita estoy así, no, pues estoy endeudado, necesito trabajar en mis finanzas personales. Yo lo que hago mucho es ver cuánto tengo yo, cuánto debo, y entonces lo divido cuánto tengo sobre cuánto debo, y me dice cuántas veces puedo pagar lo que debo. ¿Sí? Para mí me funciona, depende para ustedes si les funciona o no. Ahora, ¿qué considero en mi presupuesto? Considero primero que nada protección, el seguro de carro, seguro de vida y seguro de retiro. Bueno, no es un seguro de retiro, pero es una de retiro, ¿no? Luego considero la parte del ahorro y de la inversión, y ahí pues le meto, no sé, poquito, ¿no? Es poquito, pero al final, en término anual, ya es una cantidad pues importante.
Después considero los servicios y los gastos que yo tenga, porque en este momento de mi vida yo no tengo créditos. Bueno, sí tengo tarjeta de crédito, pero no la tengo al tope. Pero no tengo un crédito automotriz, no tengo un crédito hipotecario. Y al final considero todos los gastos misceláneos, que si quiero ir a cenar, que si quiero ir a tomar, que si quiero ir a donde ustedes quieran, un viaje, etcétera. ¿Por qué? Porque me voy de las cosas que yo considero más necesarias hasta las que no son tan necesarias para mí. Si esta semana no me voy a cenar, para mí no significa un cambio en mi vida. Tal vez para alguien sí, tal vez para alguien traer unos zapatos de cierta marca va a ser muy importante. Bueno, depende de cada quien, ¿sí? Pero consideren eso en su presupuesto. Aquí es donde van a definir el ahorro, la inversión y el crédito. ¿Cuánto pueden pagar de crédito? En la parte del ahorro, bueno, ya les dije ahorita, ¿no? Un poquito de datos de ahorro. Pero ¿saben cuántos mexicanos ahorran para su vejez? 5% máximo. 2%. El 2% ahorran para su vejez. O más bien, se lo voy a dar un poquito más desglosado porque el 2% es aquella gente con empleo formal que ahorra para su vejez. Que ahorra y que lo destina para su vejez. Nada más 2% de toda la población. Ahora, veo que hay gente de diferentes edades. A lo mejor a algunos les tocó tener ese sistema de pensiones que estaba muy padre, donde el seguro se hacía, o el ISSSTE se hacía cargo de ti. Pero ahora los jóvenes pues no tenemos eso, ¿no? Y ahorita con el tema de las AFORES, que ya está cambiando y que es federal, bueno, es gubernamental, pues peligra también cómo nos estamos nosotros como cultura mexicana o joven o etcétera, protegiendo para el futuro. Y hablamos del ahorro. El problema del ahorro es que muchos ahorramos o queremos, y no está mal, pero ahorramos en una alcancía o ahorramos 10 pesos cada día, 5 pesos o lo que me sobró en un botecito y en la cocina y todo, pero luego se nos antoja una coca y vamos y le sacamos porque no tenemos feria y lo gastamos. Y de eso no se trata el ahorro se trata de desarrollar ese hábito y dejarlo ahí, hacer esa disciplina, ¿sí? Que esa disciplina no se rompa por un simple deseo, ¿sí? Que le encontremos esa objetividad un poquito más allá de lo que nos va a dar ahora mismo. El ahorro también, recuerden que si ustedes pueden ahorrar miles de millones de pesos, pero si lo dejan en el mismo ahorro van a perder valor. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Sí? La inflación es el poder adquisitivo a través del tiempo. Entre más inflación, mayor pérdida de poder adquisitivo. No lo pueden dejar siempre aquí porque al final, si hoy ahorran 10 millones, no van a ser los 10 millones en 10 años. ¿Sí? Vamos a poder comprar menos cosas. Lo que necesitan hacer es saber cómo multiplicarlo, cómo multiplicar el ahorro. Y digo saber porque depende de lo que yo tenga conocimiento, es como yo voy a decidir cómo multiplicarlo. Y aquí nos vamos a las inversiones. ¿Qué conocen de inversiones? ¿Bancaria? ¿CETES? Fondos de retiro. ¿Bolsa? ¿Seguros? ¿Cuántos de aquí tienen seguros? Okay. ¿Cuántos de aquí tienen inversión en bolsa? Hablo bolsa de Forex y acciones y todo. Okay. ¿Qué más dijeron? CETES. ¿Cuántos tienen CETES? Fíjense, de CETES nada más una persona. ¿Saben lo que son CETES? Certificados de la tesorería. ¿Pero saben qué son los CETES? Díganme porque si no me va a pasar el tema. ¿Sí o no? A ver. Prestarle dinero al gobierno, no, algo así. Exactamente ahí. Muy baja, pero seguro. Exactamente. Digamos que el gobierno te da la oportunidad de que tú le prestes dinero. Es decir, que tú tengas el beneficio de que ellos tomen tu dinero, lo pongan a trabajar y te paguen intereses. Sin embargo, Sí. los intereses normalmente no son, o sea, vaya prácticamente de inflación. La ley o la teoría dice que siempre van a estar por encima de la inflación. Eso es lo atractivo, ¿no? Que tú vas a estar por encima de la inflación. Yo como CETES te voy a ofrecer más que la inflación,
pues para que lo gastes en mí, ¿no? Que no te vayas a otras partes. También lo atractivo es que son seguros, ¿sí? Son completamente seguros y te lo van a pagar sí o sí, ¿sí? Pero esos son los CETES. Los CETES son los certificados de tesorería en donde está la oportunidad de que tú seas inversionista para que el gobierno tome ese dinero y lo invierta en infraestructura y lo invierta en todas partes. Pongámonos a pensar, no es la única razón, pero si volvemos un poquito a la cultura y decimos, es que no tenemos escuelas, es que no tenemos calles, es que no tenemos nada de infraestructura. Bueno, ¿con qué lo quieren hacer si nada más, no sé cuántos somos, Lucy? ¿Cuántos somos más o menos? Como 80. ¿80? ¿Uno entre 80? Una persona de 80 invierte en CETES. Entonces, no podemos exigir si nosotros no somos parte de esa solución. Eso es cultura. Tenemos que desarrollar la economía. No desde el cochinito que tenemos en la casa o en la cocina o el botecito abajo del colchón. No en el ahorro, no en la tarjeta de nómina. Tenemos que ponerlo a trabajar. ¿Cuántas empresas existen en la bolsa de valores? Y esas mismas empresas es como los CETES. Los CETES ustedes les prestan dinero al gobierno, pero en la bolsa de valores ustedes le prestan dinero a las empresas. Sí, no, porque se mueve más por el mercado. Pero en sí ese dinero se utiliza para que lo pongan a trabajar. ¿Cuántos ustedes tienen en bolsa o en divisas o en... Ahorita eran como 3, 4 personas. Lo mismo, somos muy poquitos. Necesitamos desarrollar, necesitamos quitarnos un poquito de esos tabúes de las costumbres y tradiciones que se nos heredaron y los recursos y los conocimientos y las experiencias que se nos heredaron y perder el miedo y empezar a trabajar más. Empezar a trabajar. Ahorita vimos el interés compuesto, no eran todos los que sabían que era el interés compuesto, pero eso es lo que te da una inversión, ¿sí? Una inversión te da un interés compuesto. Existe el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es, yo en este año, al final te doy 10%. Si inviertes 100 hoy, al final de año, a diciembre, te doy 10%. Y entonces llega diciembre y te dan pues, 110 pesos, por así decirlo. Pero el compuesto te dicen, ¿sabes qué? De aquí a 10 años yo te doy el 10%, pero déjamelo 10 años. Ese es el interés compuesto. Tú vas a invertir 100, al final del año 1 vas a tener 110, al final del año 2 va a ser esos 110 por otra vez el interés, y entonces va a ser así cada año, se va a capitalizar. ¿Sí? ¿Me expliqué más o menos? Ahora, bien importante aquí en la parte de inversiones que ahorita dijeron los bancarios. Tengan cuidado, no sé si han escuchado los GAT. ¿Los qué? GAT. El GAT. G-A-T. ¿Sí? Ajá, parecen GAT, no CAT. No, es ¿No? Ok, ahí va. Existen dos cosas. El interés aplica para las inversiones y para el crédito. Y lo voy a explicar, aunque todavía no tocamos el crédito, pero el interés pega en las dos cosas. El interés en las inversiones te hacen ganar dinero, el rendimiento, lo que tú ganas. Y en el crédito, lo que tú pagas. En las inversiones se llama GAT, G-A-T, ganancia anual total. ¿Sí? Y en los créditos se llama CAT, costo anual total. Pero aguas, aquí en las inversiones siempre te van a decir, te damos 10%, ven, invierte con nosotros, 10%, etcétera. Pero si ustedes se van a las letras chiquitas, va a decir GAT real, perdón, GAT nominal y GAT real. Y el GAT nominal va a ser 10% y el real va a ser 5%, 4%. De hecho, ahorita están negativos generalmente todos. Sí, porque descuentan la inflación. Hay algunos que meten las comisiones o los costos, etcétera, pero nada más yo digo que mi recomendación es cuando vayan a invertir, vean el GAT real, lo que en realidad les van a pagar. ¿Sí? Por la parte de créditos, vamos a pasar de inversiones a créditos. En la parte de créditos es bien interesante ver cómo, ¿saben cuánto saldo? Hay 18 millones de tarjetas de crédito en México. ¿Saben cuánto saldo representan esos 18 millones? ¿No? 305,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto es el PIB
es decir, el Producto Interno Bruto o lo que producimos anualmente, son por ahí 22, 23 mil millones de pesos. Es decir, es como 13% más, 14% más, que nos dan de saldo de crédito que lo que producimos. No digo que el saldo ya está usado. Si yo tengo una tarjeta de 50 mil pesos, no quiere decir que ya me los eché, pero tengo la oportunidad. Ese es el negocio de los bancos. Olvídense si tienen un crédito de 5,000 o de 50. El negocio de los bancos es que tú gastes para que tú mismo te pongas una probabilidad de fallo. ¿Por qué? Porque meses sin intereses, refinancia tu deuda, etcétera, y entonces te vas a meses sin intereses, son 12, son 6, pero pagas el 1, pagas el 2 y el 3, se me olvidó pagar. No, pues ya te cobraron comisión, ya te cobraron el interés. Y entonces es ahí cuando empiezan a ganar. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con cómo usan sus tarjetas de crédito. Y ahorita vimos que los créditos más usados son tarjetas departamentales. Porque vamos a Liverpool y sacamos una tarjeta porque nos dan 15% de descuento, más 18 meses sin intereses, más empieza a pagar hasta el 2021, casi, ¿no? Y creo que se ríen porque les suena. Todo lo hemos hecho. Pero tengan cuidado. Lo mismo, no viene a decirles que no gasten. Háganlo responsablemente. Háganlo, empiecen a trabajar su cultura y hagan de esa cultura algo sustentable. Que si ustedes dicen, sí, yo tengo un crédito de 50 mil pesos, bueno, tengan para pagarlo, o al menos para hacerse responsables mes a mes. Muchos dirán, oye, el apalancamiento, ¿han escuchado el apalancamiento? ¿Qué es? Digamos que… exactamente. Pides dinero o tomas dinero prestado y lo inviertes. Eso es apalancarse. No está mal, nada más tengan cuidado. En este presupuesto, vean cuántas veces están pidiendo prestado para invertir. Mi recomendación es, primero desarrollen este proceso, este flujo, primero el presupuesto, después el ahorro, después las inversiones y después el crédito. Se los juro, da más rendimiento pagar algo de contado que a meses sin intereses o sacar un crédito, ¿no? Y también se los juro que no se van a ver mal si traen el mismo carro 3 años, 4 años, 5 años. Dicen, pues es que no tenemos las calles preparadas o es que ya me empezó a tirar aceite o etcétera. Bueno, entonces en el presupuesto póngale una asignatura que diga mantenimiento del carro, ¿no? Hay muchas cosas que podemos resolverlas, nada más que pues nos queremos ver bien, ¿no? Nos queremos ver en el carrito y en el carrito nuevo y que traiga lo mejor de lo mejor y etcétera, ¿no? O los celulares. Los celulares, pues bueno, ¿cuántos de aquí tienen iPhone? ¿Pagados por ustedes mismos? Todos se los pagaron. Empezamos, ¿no? Tengan cuidado nada más. De hecho, lo que desarrolla una economía es el gasto, es el gasto-inversión, por así decirlo, ¿no? Si ustedes, de hecho pasa en Japón, los japoneses están tan preocupados de su retiro que deciden no invertirlo y guardarlo para el seguro, pues para la vejez, ¿no? Para el retiro. ¿Qué es lo que pasa? Hay una deflación, ¿sí? Es decir, ya no se crea valor, sino que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay gente que quiera invertir, no hay gente que quiera gastar. Entonces, vayamos a gastar, pero vamos a gastar responsablemente, ¿sí? Y, pues bueno, este es el flujo financiero óptimo que yo considero que toda persona necesita tener en su vida. ¿Para qué? Para que sus finanzas se organicen primero que nada, lo que estábamos hablando, y después las hagan crecer, ¿sí? En este proceso. No se salten, traten de no saltarse. Recuerden, cada quien tiene sus prioridades. Mis prioridades son diferentes a las de ustedes. Si quieren recomendaciones, podemos sentarnos, podemos ver cuáles son sus gastos, sus necesidades y lo que quieren en un futuro, pero es algo más personal. Y lo saben, las finanzas son algo muy íntimo. Si ustedes me preguntan cuánto gano, yo no les voy a decir, porque les digo, ¿no? Lo mismo pasa al revés. Si yo le digo, oye, cualquier persona, ¿cuánto ganas? Va a decir, pues ¿por qué quieres saber? ¿No? Pues a lo mejor, y más si nos pregunta alguien del trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no digo que anden diciendo cuánto ganan, nada más
las finanzas son personales y no puede haber una cultura financiera sustentable si no empieza por nosotros mismos, por las personas, y después se traduce a todo lo demás. El éxito financiero se va a alcanzar con los 4 puntos anteriores, pero con esta grafiquita. Nosotros queremos incrementar el valor a través del tiempo. Se los juro, y se los puedo firmar, que si les aparece en Facebook que los van a hacer millonarios y que ganan tanto por ciento al mes y etcétera, puede ser que no sea cierto. Nada más lean bien. Pero casi se los puedo firmar que algo tiene ahí de tricky, ¿sí? Y lo vemos. Luego entramos a Instagram y vemos todos que tienen supercarros y super casas y etcétera. Y bueno, cada quien define la felicidad, ¿no? ¿Cuál es la suya? En esa definición de felicidad tenemos que planear. Bueno, les decía que soy ingeniero, ¿ah? Entonces, no sé quién sea ingeniero, pero este es el círculo de Deming, que lo que nos dice es algo muy sencillo. Planeas, haces, verificas y actúas. Planeo, que es el presupuesto. Bueno, voy a ir para atrás. Planeo, que es el presupuesto. Hago, que es el ahorro, la inversión y el crédito. Verifico y digo, no, espérame, en el presupuesto necesito meterle un poquito más, o puedo meterle un poquito más en las inversiones, o puedo un poquito más en el ahorro, o puedo un poquito más en la deuda, el que ustedes quieran. Verifican y actúan, y ahora sí lo ponen en práctica. ¿Sabes qué? Quiero sacar un carro, sí lo puedo pagar. Ya tengo cierto dinero para el enganche, ya tengo cierto sueldo, sí lo puedo pagar, órale. Entonces voy a actuar y voy a reestructurar mi presupuesto, y entonces empiezo a planear otra vez el presupuesto, hago, verifico y otra vez actúo. Y este es un ciclo que se tiene que ir dando a través del tiempo para incrementar el valor, ¿sí? Mis recomendaciones son 3. La primera, establezcan metas y objetivos. Y sé que siempre se dice eso, ¿no? Es que necesitas saber hacia dónde vas y necesitas saber qué es lo que quieres en la vida y demás. Y no es tanto saber qué es lo que queremos en la vida, sino, oye, pues a mí me hace falta unos zapatos nuevos, o me hacen falta un viaje, o quiero llevar a mis hijos a la playa, o quiero llevarlos a Disney, etcétera. Lo que ustedes consideren de prioridad, pero necesitan un objetivo. Es como cuando nos inscribimos al gimnasio y nomás vamos no tenemos ni a nadie que le gustemos, ni porque una cuestión de salud, ni nada. Si no encontramos una motivación, va a ser muy difícil trabajar en ello. Entonces, encuentren su motivación, sea lo que ustedes quieran, sea la boda que van a tener que pagar, sea la escuela de los hijos, sea su retiro, su futuro, sea su salud, también eso tiene mucho que ver, sea su salud. Definan metas y objetivos. Lo segundo, las finanzas son canijas, ¿no? Es como el hambre. No dejen que sus emociones jueguen con ustedes. No sean viscerales, ¿sí? No tomen decisiones de acuerdo a las emociones. Es como cuando dicen que no vayan al súper cuando tienen hambre, porque van a empezar a querer comprar de todo. Lo mismo pasa con las inversiones o con las finanzas. Si nosotros tomamos decisiones porque vemos en Facebook, hombre, este instrumento financiero se ve súper padre, déjame le invierto, y pum, le invierto hasta 50,000 pesos o a lo que ustedes tengan, y luego, ¿sabes qué? Resulta que no era lo que tú esperabas. Se los juro que no se siente nada bonito. Y se los juro porque ya me pasó, ¿no? Y les cuento, pues mi experiencia ha sido cuando puse el negocio, yo esperaba un retorno. ¿Por qué? Porque yo veía que al menos el mercado que yo estaba atacando en otro estado, diferente al mío, que yo soy de Monterrey, bueno, yo soy de Nuevo León, Monterrey, podía dar mucho rendimiento. Y cuando invertí todo, pues no me dio nada. Y pues ni modo, patitas, ¿para qué las quiero? Nomás para regresarme a Monterrey. Entonces, tengan cuidado, no dejen que sus emociones jueguen con ustedes, tomen decisiones desde la cabeza, no desde el corazón o de la pancita o demás. Pero esto pasa no nada más en lo que quiero invertir, no, pasa si tengo hambre, pasa si estoy saliendo con alguien, siempre nos vestimos así bien guapos, ¿no? Y el perfume y… ¿Mande? Si estás enojado, exactamente. Cualquier emoción
juega dentro de las decisiones financieras. Y se acuerdan que les decía esa alfabetización, de ese discernimiento de la información. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que discernir lo que sí nos funciona, lo que no nos funciona, ¿sí? Y por último, investiguen. Hay muchas cosas que están allá afuera, dentro de México, fuera de México, virtuales o digitales, o ustedes van a las oficinas, pero investiguen. Investiguen cuánto les cobra un crédito, investiguen cuánto les paga una inversión, investiguen acerca de las instituciones financieras. La Conducef, la verdad es que es algo muy recomendable de que ustedes entren y pueden buscar la institución que ustedes quieran, y la institución que ustedes quieran tiene que estar ahí, institución que ustedes estén buscando. Si no está, aguas, váyanse a Secretaría de Hacienda y Crédito Público y busquen también, pero investiguen, ¿sí? Claro, yo los puedo ayudar. Oye, yo quiero ahorrar para mi retiro, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues mira, existen estos instrumentos. Yo quiero invertir, ¿qué me recomiendas? Existen estos otros. ¿Cómo es tu perfil? Hay que saber cómo es el perfil de cada quien, cómo tomamos las decisiones, ¿no? Las emociones. Pero recuerden que es un tema cultural. De acuerdo a lo que hemos vivido, las experiencias, el conocimiento que hemos adquirido, los recursos que tenemos, las tradiciones y las costumbres, podemos tomar diferentes decisiones, ¿sí? No son las mismas decisiones que se toman en una familia que tiene cierto ingreso más alto que otra, ¿sí? Igual las prioridades son diferentes. Pero esas son mis 3 recomendaciones. Objetivos: que sus emociones no jueguen con ustedes, e investiguen, lean, sean bien curiosos, no metiches, sean bien curiosos, ¿sí? Curiosos, pregunten, cuando vayan a un banco que no les dé pena. Es la mejor escuela, ir y preguntar y preguntar y ahí se van a dar cuenta de la educación financiera que existe dentro de las instituciones. Y aguas. Hablo de bancos, hablo de las automotrices, hablo de muchas, aguas, ¿sí? Y bueno, para finalizar, les dejo una frase que a mí me gusta mucho, que dice: si el trabajo diera dinero, los burros tendrían Mastercard. No se trata de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Al burro lo que hacemos es, lo jalamos, lo empujamos, lo arreamos, ¿no? Nadie quiere ser un burro, nadie quiere trabajar toda su vida. Hay que trabajar inteligentemente. De hecho, hay otra frase que me gusta, que el invertir, el hacer una inversión es un día menos de trabajo. Una inversión es un día menos de trabajo. Entonces, váyanse con esta frase: si el trabajo diera dinero, los burros tendrían Mastercard. Pónganla en práctica, ¿sí? Interésense un poquito más sobre las inversiones, sobre los créditos, pero investiguen y sean bien curiosos. Lo mismo, pregunten, pregunten, pregunten. Yo aquí estoy para ayudarlos. De hecho, me pueden encontrar en redes sociales como Jorge Post. Ahí está mi mail, y en redes sociales en la que gusten. Muchísimas gracias. Puedo contestar preguntas sobre cultura financiera o sobre instrumentos financieros, y espero que salgan muchas preguntas. ¿Para qué? Para que todos aprendamos y que vayamos formando una cultura financiera más sustentable. Gracias.